Bien, buenas tardes a todos. Buenos días en América. Estamos iniciando este trabajo de este día 10 de junio, invitando a todos los interesados a que se acerquen, como dice Magali, que pasen a la sala. Sí, tenemos este video del estudio que tenemos el día de hoy, porque estoy viajando a México en este momento. Y Chuy me va a hacer el favor, y supongo que Carolina y Emil, sí, de subirlo y pasarlo para que lo vean y no dejar de tener nuestra actividad. La siguiente sesión del 17 ya estaría yo haciéndola en vivo, ¿sí? También ya les mandamos la guía de este estudio. Yo creo que ya lo han de haber distribuido Chuy. Y si tienen preguntas o dudas sobre lo que vamos a tratar hoy, les pido que se lo manden por WhatsApp y yo estaré contestando las preguntas en la siguiente sesión. Vamos a empezar. La dedicación. Oh tu sol dorado, el esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Puchán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brahmanyaka Upanishad. Así sea. Nuestro programa, estamos a mediados del mes de junio. Bueno, vamos para mediados, todavía estamos a día 10, faltan 2 sesiones. Como les dije en la sesión anterior, el programa para los meses de julio, agosto y septiembre se los estamos enviando. Bueno, estaremos ya elaborándolo en nuestros días para enviarlo a partir de la siguiente sesión. Las claves son las mismas y la hora, pues por el momento 19 horas España. Mañana tenemos el trabajo que presenta Enrique Rey con las cartas de los Mahatmas. El horario, pues es el mismo, 11 horas y 30 minutos en México y las claves también. Y por supuesto recomendar que a los interesados pues que tienen la oportunidad de ver algunos temas que no se tratan normalmente en los cursos que se dan sobre las cartas de los Mahatmas. Personajes que participan en esa etapa y en el desarrollo de todo un proyecto, ¿no? Que fue la creación de la Sociedad Teosófica. Este es el tema previo, porque este ego, con su fiero egoísmo y sus deseos animales de vivir una vida insensata,
deseos sin límite, le llaman Tanja en sánscrito, es el constructor del tabernáculo, como Buda lo llamó en el Dhammapada. El tabernáculo, la estructura donde nosotros habitamos durante el tiempo que permanecemos en este plano material. Desde aquí la expresión, los espíritus de la tierra revistieron las sombras y las dilataron. Eh, por un lado, aparentemente se habla del tema moral ético, y por otro se completa con lo que hicieron los Pitris Barishats, ¿no? Darnos la Linga Sharira y después los elementales de la tierra, madre tierra, nos dio, hizo que el Linga Sharira fuera recubierto o fuera el molde para el cuerpo material que pudiéramos tener, que en las primeras etapas era etérico. Entonces, repito, dice, porque este ego, con su fiero egoísmo y sus deseos animales de vivir una vida insensata, Tanja, es el constructor del tabernáculo, como Buda lo llama en el Navapada. El tabernáculo es la estructura personal. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos este periodo de experiencias en el plano material necesarias para que la evolución se pueda dar. Nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, todo colabora para que poco a poco vayamos dando pasos, superando estos aspectos y pasando de esa etapa de sufrimiento y de dolor a un equilibrio y a experiencias superiores. O sea, todo proceso en que nos envolvemos en este plano material está ligado a nuestro crecimiento y desarrollo. Ahora, no todos lo realizan como se esperara, porque cada ego personal es como un universo en pequeño, ¿sí? Algunos llevan un ritmo acelerado, porque en vidas anteriores estuvieron trabajando con mayor asiduidad. Otros van como pueden, pero van dando sus pasos, ¿no? También distraídos por el mundo y sus compromisos. Y algunos pues se sientan a esperar, ¿no? Que han venido a pasarla bien, si tienen las condiciones, o a sufrir en largos periodos porque hay muchas carencias y más que dedicarse a buscar un crecimiento o desarrollo consciente, se dedican a sobrevivir y a buscar alimentos para sobrevivir cada día. En todos hay un cambio y una evolución, pero van a diferentes ritmos. Recuerden que hay tres niveles de evolución: el espiritual, el psíquico y el material. A estos espíritus eh, pertenecen temporalmente los yoes astrales humanos, ¿sí? A estos espíritus que nos envuelven para darnos la materia necesaria para tener un vehículo. Y ellos son los que proporcionan o contribuyen al tabernáculo físico del hombre, para que las mónadas y su principio consciente manas moren en él. O sea, nuestro traje es algo muy interesante. Miren que he estado elaborando un nuevo, bueno, un nuevo no, una nueva forma de explicar la cuestión de los principios en base a la sesión anterior, donde este chico eh, Emilio comentó que para él la mente no se divide, sino que la mente siempre permanece íntegra. Y pues nos hizo reflexionar a varios y yo he estado elaborando un diagrama nuevo, no lo termino todavía. A ver si entre hoy y mañana lo acabo y lo puedo enviar junto con, o sea, se los envío a todos y lo usaré también en la presentación. Pudiera ayudar, no digo que sea lo mejor, pero puede clarificar algunas cosas. Pero los lazos espíritus solares, aquí estamos hablando de las entidades solares, calientan las sombras, o sea, nos dan el fuego. Esto es física y literalmente verdad.
Metafísicamente o en el plano psíquico y espiritual es igualmente verdad que solo el Atma calienta al hombre interno, esto es, le ilumina con el rayo de la vida divina. Y es el único que puede transmitir al hombre interno o el ego que reencarna su inmortalidad. Para nosotros creemos que eh, somos seres pasajeros, temporales, limitados, porque estamos en un plano en que todo tiene principio y todo tiene fin. Y desde el punto de vista de la enseñanza oculta, esta estructura personal tiene un fin, una limitación en su tiempo, sea por el periodo kármico que le influye a terminar en determinado momento de su vida, incluso muy joven, incluyendo accidentes, situaciones criminales que le quiten la vida a la persona, enfermedades, etcétera. Va a llegar hasta aparentemente el límite al que iba a vivir, también influido por el karma y otras condiciones, sometido a muchas fuerzas que hay en el plano material. Pero en realidad esa parte finita que somos ha aportado con todas las experiencias que hemos tenido, se puede decir sobre todo las experiencias de calidad, ese aprendizaje que se es transmitido al yo divino, a la parte superior. Entonces, por eso el Atma, ¿sí? Ese reflejo de la eternidad en nosotros, es el que calienta, dice aquí el pasaje, al hombre interno. Esto es, ilumina con el rayo de la vida divina y es el único que puede transmitir al hombre, nos transmite al hombre interno o el ego que reencarna su inmortalidad. Nosotros somos como personalidades finitas, pero la entidad superior que está habitando en nosotros, esa estructura espiritual, es inmortal. Inmortal desde el punto de vista en relación a la personalidad. Y eso es un punto que deberíamos analizar seriamente. Así pues, veremos que para las 3.5 razas raíces, estamos en la raza Lemur, primeras, ¿sí? La primera fue la Chaya, ¿no? Las sombras, la segunda la Hiperbórea y la tercera la Lemur. A la mitad de la tercera raza raíz, a la subraza raíz, sobre todo la tercera subraza de la tercera raza raíz, pues vinieron los primeros cambios muy importantes. Hasta el punto medio o de vuelta, las sombras astrales de los progenitores, o sea, de los pitris lunares, son las fuerzas formativas en las razas. Hasta ahí, la influencia han sido las sombras que nos han ido formando y las que construyen e impelen gradualmente la evolución de la forma física hacia la perfección. Y esas son las que van poco a poco ayudando a que la forma física, nuestro traje físico, se vaya formando desde la raza Chaya, la raza hiperbórea, que es cada vez más densa, menos etérica, hasta el principio de la raza Lemur, que también seguíamos siendo gigantes y etéricos. Esto a costa de una pérdida proporcional de la espiritualidad. De lo espiritual, intensamente, que podía haber habido desde la segunda y tercera raza, sin mente todavía, pero era una espiritualidad instintiva, vamos a llamarlo así. Era nuestra naturaleza, donde no había un karma que nos afectara desde el punto de vista de nuestros actos, porque no había autoconciencia, ¿sí? Todavía hasta que nos dieron la mente los Manasaputras, los Anishvata y los Kumaras, a mediados de la tercera raza raíz. Entonces, antes de eso, son los famosos progenitores, que así se les llama, los Pitris Varishat o los Pitris lunares, los que tienen realmente en sus manos, simbólicamente, las sombras que ellos proyectaron, tienen en sus manos la evolución nuestra de los vehículos, sobre todo materiales. Después, desde el punto de la vuelta, desde el punto de vuelta, es el ego superior o principio que reencarna
el nous o mente, el que reina sobre el ego animal y lo gobierna cuando no es arrastrado hacia abajo por este último. Aquí empieza ya la cosa seria para nosotros. Al principio era como parte de la naturaleza el instinto de llevarnos para evolucionar, ¿no? El tema del Linga Sharira, doble etérico, era el que estaba realmente responsable de que se fuera formando el cuerpo material y nosotros teníamos una serie de limitaciones en nuestras experiencias porque al no haber mente todo era como instintivo. Y así pasaron 3 razas y media. O sea, 2 razas y media, porque fue, perdonen, corrijo. La primera, la Chaya, la segunda, la Hiperbórea, y la tercera, Lemur, a la mitad, cuando viene la mente, que cambia el juego. Por eso este pasaje dice algo interesante. Dice, después de todo, después desde el punto de vista de la vuelta, o sea, ya cuando empezó el proceso de vuelta, o sea, cuando empezó el proceso de desarrollo, no tanto en lo material, sino también en lo espiritual, sobre todo el ego personal empezó a darse. Es el ego superior o principio que reencarna, porque va buscando nuevas posibilidades, el nous o mente, el que reina sobre el ego animal. O sea, ya nuestra estructura mental es la que va dominando a la estructura animal que todos poseemos. Recuerden que hay tres líneas de evolución: la espiritual, la psíquica y la material, que tiene que ver con el animal. Y lo gobierna cuando no es, mientras nos podemos gobernar nuestros instintos, pero si no, nos arrastra la parte animal a hacer vejaciones y cosas innombrables en nuestra vida, ¿no? O sea, ya llegamos a cierto punto en que esta parte superior en nosotros eh, influye en la ego personal a dominar a lo animal, ¿no? Ya no tenemos tantas irregularidades en nuestras emociones, ya no tenemos tanta ira, ya no mostramos tanta envidia, tenemos más comprensión, más tolerancia. Poco a poco, vida tras vida, va aumentando esos aspectos a costa de disminuir la influencia animal. ¿Por qué? Porque el ego superior ya está sentado en nosotros y ya influye mucho en la personalidad. Nosotros reflexionamos más, pensamos en consecuencias y nos damos cuenta que violar esas condiciones en que nos movemos en el mundo material con nuestros congéneros puede generarnos consecuencias kármicas si nosotros lo queremos hacer desde el punto desde la función animal en nosotros. O sea, hay un cambio de conciencia. En una palabra, la espiritualidad se halla en su arco ascendente y lo animal o físico le impide progresar constantemente en la senda de su evolución. Es obvio. ¿Qué nos retiene a ustedes y a todos nosotros? ¿Qué nos retiene en nuestra evolución espiritual? Pues la parte, se puede decir, animal o física, con sus deseos, sus apetencias, sus gustos, sus placeres, que si tenemos poca influencia del ego espiritual, pues le damos rienda suelta a lo que podemos, ¿no? Bebemos mucho alcohol, nos drogamos, eh, a veces ingerimos cosas para perder la conciencia, porque así todo el mundo se divierte. Vivimos en época, si ustedes las analizan y se fijan, pareciera que no hay diversión si no hay alcohol. O sea, todo es beber. Y si no bebo, no me divierto, ¿no? Hay toda una cultura para beber y por lo mismo las sociedades lo promueven. A veces hasta uno piensa que la misma sociedad lo promueve para que nosotros no despertemos, no nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos y nos sometamos a la mayoría. Analícenlo, ¿no? Desde la época romana ya, yo creo que desde antes, pero los romanos pues tenían bien claro, ¿no? Pan y circo para que el populacho, como ellos le llamaban al pueblo, la chusma,
sí, también se le llamaba, estuviera contenta, no se enfrentara a los emperadores, todo el mundo estuviera relajado porque iba al circo romano a ver sangre y por supuesto alimentos porque les repartían pan, estaban todos contentos. Esto no es nada nuevo, ¿no? Nuestras sociedades lo manejan quizá de una manera más refinada, ¿no? Pero está habiendo cambios y eso hace que mucha gente se cuestione. Ese es el tema, el cuestionarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida para mí, como estoy viviendo? ¿Vale la pena? ¿O hay otras posibilidades mejores para mí, para mi familia y para la sociedad en la que vivo? Mucha de la gente que no encuentra respuestas ninguna y que todas se les cierran, emigran, si no todas, una gran mayoría. Por eso estamos viviendo una época de migración en todas partes del mundo, en unos lugares más, en otros lugares menos. Pero esa gente es que no encuentra soluciones y sobre todo no tiene medios para sobrevivir, que eso es lo que impulsa a la mayoría a dejar toda su tierra, su casa y todo, a irse a buscar. Entonces, sí, solo cuando el egoísmo de la personalidad ha infestado tan fuertemente al hombre interno, o sea, cuando nuestra estructura personal se ha vuelto muy egoísta y ambiciosa, al hombre interno verdadero, con su virus letal, la ambición, que la atracción superior pierde todo su poder sobre el hombre pensante razonable. Veamos la época en que vivimos. Y nosotros mismos, que a veces de alguna manera, pues, ese egoísmo de la personalidad nos lleva a actos que no son graves desde el punto de vista moral, ¿no?, o ético, pero al final son violaciones a la ley y nos comportamos verdaderamente como, si no animales, semi-animales, porque para empezar, los animales que yo sepa no se matan entre ellos simplemente porque no les gusta cómo piensa el otro. El animal sobrevive y se alimenta. Nosotros no. Acabamos con pueblos completos cuando no van con nuestras ideas o nos estorban o queremos poseer lo que tiene. O sea, y eso desde la historia, ¿eh? No crean que es desde ahora. Entonces, vuelvo a repetir, el pasaje es muy interesante. Dice, en una palabra, la espiritualidad se halla en un arco ascendente, ¿cierto? Vamos ahorita dejando lo material y ascendiendo. Y lo animal o físico, por supuesto, son lo que nos presentan obstáculos, impide progresar constantemente en la senda de su evolución. Sí, digo constantemente porque no es parejo nuestro ascenso. Esporádicamente tenemos esas tentaciones, esa deseos del ego personal, animal, que bloquean o impiden dar pasos más firmes. Y dice acá, solo cuando el egoísmo de la personalidad se ha infestado tan fuertemente, cuando realmente hemos caído poseídos por la persona, por el animal que llevamos, el hombre interno verdadero con su virus letal, que la atracción superior pierde todo su poder sobre el hombre pensante razonable. Entonces somos víctimas de nuestras pasiones, nuestros deseos. Llegamos a hacer lo peor con tal de mantener, si tengo una posición de poder eh, o de influencia, abuso, eh, secuestro, robo, violo. Ahí está el animal presente totalmente. Nos hemos olvidado de nuestra naturaleza divina, de nuestra verdadera naturaleza, y damos rienda suelta a toda esa cantidad de aspectos que por encarnaciones personales las traemos. En estricta verdad, el vicio y la maldad son una manifestación anormal y antinatural en este periodo de nuestra evolución humana. Al menos deberían hacerlo así. ¿Por qué?
¿Por qué es una manifestación anormal y antinatural? Porque era válido cuando estábamos en el proceso de inmersión en la materia. Hasta la cuarta raza Atlante, a mediados de la cuarta subraza Atlante, hasta ahí que llegamos a lo más profundo y empezamos a salir a partir de la quinta subraza Atlante hacia lo espiritual y después la raza, en la quinta raza en la que estamos. Hasta ahí era entendible la manifestación, ya no sería anormal, sería normal el vicio y la maldad, porque estaba imponiéndose lo material, ¿sí? Se imponía lo material sobre el ego personal que estaba haciendo fuerzas y equilibrios para salir adelante. Por eso este pasaje es interesante. Dice, en estricta verdad, el vicio y la maldad son una manifestación anormal y antinatural. En este periodo de nuestra evolución humana, al menos debería serlo así. No estamos ahorita para caer en el vicio y la maldad. Ya deberíamos estar más probablemente, si no tan elevado, aspectos, sí, para corregir algunos fallos, estar más atentos a la vida y dejarnos cada vez menos ser influidos por el vicio y la maldad. Pero no es así. Hablo en general de esta humanidad. El hecho de que la humanidad no haya sido nunca más egoísta y viciosa que ahora, imagínense lo que dice la señora Blavatsky, habiendo logrado las naciones civilizadas hacer del egoísmo una característica ética y un arte del vicio, es una prueba más de la naturaleza excepcional del fenómeno. Ya la vez pasada hablábamos que estábamos retrasados en la obra de Barborca, del Plan Divino, habla de que la evolución humana, que ya nos encontramos ustedes y yo en esta quinta raza, ya vamos retrasados. Y por supuesto, esto puede explicar un poco. Sigue siendo el vicio y la maldad imponiéndose en muchos pueblos, si no en todos, en su gran parte de la población. Por eso es anormal y antinatural, porque no debería ser así. El libro de la sabiduría enseña que, y este es un interesante comentario de los libros, que aquí hay unas referencias que nos hace la señora Blavatsky. Todas las almas o mónadas son preexistentes en los mundos de las emanaciones. O sea, todas nuestras esencias divinas preexisten en la divinidad. Somos seres espirituales. Acuérdense que hemos dicho, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y el Zohar enseña, este libro cabalístico, que en el alma del hombre verdadero, esto es el ego, el yo consciente, es el manas, o sea, la mente. Realmente nosotros tendríamos que estar más ubicados en lo espiritual que en lo que estamos ahorita. Y no hablo de los que trabajan y que meditan, sino de la gran población a en la que estamos inmersos. Josefo, un historiador judío, dice, repitiendo las creencias de los esenios, las almas descienden del aire puro para ser encadenadas a cuerpos. O sea, y Filón de Alejandría declara que el aire estaba lleno de almas y que aquellas que estaban más próximas a la tierra descendían para ser encadenadas a cuerpos mortales. Volvían a los cuerpos deseosos de vivir en él. Es obvio que nosotros estamos encarnando con frecuencia. ¿Por qué? Porque Tanja, el deseo de vivir la experiencia en este plano, al final de nuestra estancia en el Devachan, nos vuelve a obligar o le vuelve a sugerir al alma que necesita otra encarnación en en varias oportunidades más, o muchas oportunidades más, para ir venciendo estas anomalías de las que estamos. Esa referencia que hace aquí en Filón dice, eh, de la cual muestra que los esenios creían en el renacimiento y en muchas encarnaciones en la tierra, como el mismo Jesús lo creía, hecho que podemos probar con el Nuevo Testamento. O sea, diferentes autores
tradiciones nos hablan de que las almas estaban en un estado de aire puro, que dice, de ascendencia espiritual superior, y que hemos bajado a encarnar para evolucionar, para seguir progresando, porque solamente, bueno, en este plano material es cuando más se desarrollan los aspectos, sobre todo divinos en nosotros. Y tenemos que sumergirnos, pero el peligro de sumergirte es que todos esos aspectos que no han logrado ser superados, vicios y acciones maléficas, adquieren más fuerza. Porque es así cuando podemos nosotros ser conscientes de ellos y no solaparlos y decirles, bueno, eso todos somos así. Es la gran oportunidad de ir creciendo y desarrollándonos en este plan. Porque en los planos sutiles es más lento el proceso, si podemos llamarlo de eso. Porque por medio y dentro de la forma humana, y aquí es muy importante, se convierten ellos en seres progresivos, mientras que en la naturaleza del ángel es puramente intransitiva. Por lo tanto, el hombre tiene en sí la potencia de trascender a las facultades de los ángeles. Por eso dicen los iniciados de la India que el Brahman, el dos veces nacido, o sea, el que se ha transformado, es quien gobierna a los dioses o devas. Y Pablo, en las epístolas de los Corintios, dice, ¿no sabéis vosotros que nosotros, los iniciados, los que se han transformado, juzgaremos a los ángeles? O sea, eh, tenemos la oportunidad, como lo digo, sí, y el pasaje lo dice, porque por medio y dentro de la forma humana se convierten ellos en seres progresivos, en que vamos progresando, en que vamos creciendo. O sea, la oportunidad de ser humano es muy grande. Y en lugar de, como algunos la maldicen, o que algunos están desesperados, o unos que no quieren ya encarnar, bueno, depende, se están equivocando. Mientras que la naturaleza del ángel es intransitiva, no hay ese proceso, no tienen la oportunidad de progresar como nosotros podemos progresar. Primero, porque estamos completos. Y eso es importante. Por tanto, el hombre tiene en sí la potencia de trascender las facultades de los ángeles. Por esto dicen los iniciados de la India que el Brahman, el dos veces nacido, o sea, el que se ha realizado, es quien gobierna a los dioses o devas. Y San Pablo, como lo quieren conocer, de las epístolas de los Corintios, nos dice, ¿no sabéis vosotros que los iniciados juzgaremos a los ángeles? El Zohar insiste y dice, el alma y la forma, al descender a la tierra, se revistieron de vestimentas terrestres. O sea, el alma, al descender a este plano, en los pasajes del Génesis, cuando estaba Adán en el paraíso, en la literatura cabalística del Zohar y del Sefer Sira, se habla que era un ser que brillaba intensamente. No nos los pintan así, pero eso significaba que era sumamente espiritual, envuelto en un traje sutil, que estamos hablando de las primeras, segundas y principios de la tercera raza raíz. La frase, eran ellos las sombras de los señores, esto es, que los progenitores crearon al hombre de sus propios cuerpos astrales, explican una creencia universal. Estamos hablando de los Pitris Varishat o Pitris lunares. En Oriente se atribuye a los devas la carencia de sombras propias. Los devas no daban sombras. Este es el signo seguro de un espíritu bueno y santo. Pues sí, no tienen sombras los ángeles o las jerarquías, por lo menos porque siguen una evolución, vamos a decir, paralela a la humana de otra manera. Son, como me dice acá, ¿no? Dice, son naturalezas intransitivas, no evolucionan como nosotros, evolucionamos nosotros en este plano y probablemente en los planos sutiles.
Es esta parte importante, ¿no? De que tenemos que tomar en cuenta eh, y analizarlo. Y bien, dice, ¿por qué no tenían ellos ni fuego ni agua propios? Dice el pasaje. Aquí hay una llamada amplia y la vamos a tratar de desglosar. Está, sin embargo, corroborado, como hemos mostrado, que por el esoterismo del Génesis, no solo los animales creados ahí después del Adán de barro, sino que se presentaba la vegetación en la tierra antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Todas las plantas del campo, antes de que existieran en la tierra, ahora bien, a menos que se acepte la interpretación oculta, esto no tiene sentido. Y que muestra que en la cuarta ronda el globo estaba cubierto de vegetación y la primera humanidad fue producida antes de que nada pudiese crecer y desarrollarse en él. ¿Qué puede significar la letra muerta? O sea, que esta contradicción. Simplemente que la hierba que se hallaba en la tierra del globo antes de que este globo fuera creado. Y sin embargo, el sentido del versículo 6 que dice, se levantó una niebla de la tierra y humedeció toda la faz del suelo antes de que lloviese e hizo crecer los árboles, etcétera, es bastante claro. Él muestra en que el periodo geológico se verificó y además que lo que significa el cielo y la tierra significaba el firmamento y la tierra seca incrustada, separada y libre de sus vapores y de exhalación. Recuerdan que mucho de lo que la vegetación existía cuando empiezan la primera raza venían de la tercera ronda, los sobrantes de la tercera ronda. Esto ya lo hemos tocado, ¿no? De que los sobrantes de la tercera ronda habían permitido que se hicieran formas vegetales muy rudimentarias, ¿no? Para la cuarta ronda. Voy a leer el último párrafo que está marcado. Dice, por otra parte, el estudiante debe tener presente que así como Adán Kadmón, el ser masculino y femenino del Génesis, o sea, los 7 sefirots y la corona, no es ningún ser humano físico, sino la hueste de Elohims, ¿no? De sefirots, entre los cuales estaba el mismo Jehová. Así también los animales mencionados en aquel capítulo como creados antes de que el hombre del texto de la letra muerta no eran animales, sino los signos del zodíaco y otros cuerpos siderales. Ustedes dirán, mira, si ya es complicado entender, ¿por qué meten más oscuridad a las partes? Era necesario. Normalmente la literatura, sobre todo el Génesis, los primeros libros del Antiguo Testamento, son, como dice la señora Blavatsky, ocultos. Y por lo mismo, todo el libro oculto tenía claves para poder ser descifrado. Y muchas veces, a mí me acuerdo que me decía Juan Viñas, tienes que leer el Zohar, tienes que ir al Sefer Yetzira, al Sefer de Nouda y a otras obras cabalísticas para que tú entiendas por qué guardan sigilo los iniciados cabalistas al poner símbolos. ¿No? Y lo dicen de ese pasaje, no eran animales, eran los signos del zodíaco. Y no eran seres humanos en el primer capítulo, dicen. Y en el sexto día se formó sí, creo al hombre, ¿no? En el primer capítulo. Ese es el Adán Cardón, o sea, las jerarquías. Y después en el segundo capítulo del Génesis dice, y tomó del barro de la tierra e hizo a Adán. O sea, como que hay dos creaciones. Sí, una son las jerarquías divinas, si podemos llamarlo así, los Elohims, los Serifirot, y otra cosa, podemos, para explicarlo en este momento, las primeras razas primitivas. O sea, ¿qué nos ayuda en el entendimiento? Y esto desde el principio que hemos visto el estudio desde antropogénesis en otra etapa y en otros capítulos se nos recomienda que el estudio y la meditación, la reflexión en los pasajes nos va a activar más la intuición. O sea, la señora Blavatsky no puede mostrarlo todo, porque además no le permitía mostrarlo todo.
había limitaciones ocultas para no permitir que un público abierto, sin tener la preparación y las condiciones morales y éticas y la vamos a decir, la disciplina, tuviera acceso a las grandes enseñanzas ocultas, como fue en época Atlante, vamos a decir. No. Ahora, debido al materialismo y a todo ese vicio que está en nosotros, pues mancillaríamos la verdad, mancillaríamos la enseñanza. Entonces se oculta simbólica en símbolos, en claves, etcétera, etcétera. Y el estudiante interesado y tocado por la parte superior se preocupa por investigar y encontrar las claves para entender lo que está ocurriendo. Cierto, hay cosas que no se pueden abarcar, incluso en una vida. Tendremos que trabajarnos varias vidas para poder realmente tener acceso, si somos merecedores, a ciertas enseñanzas más cercanas, si no a la verdad, pero sí muy cercanas. Dice, porque lo que el hidrógeno es a los cuerpos simples y gases en el plano objetivo, en su nómeno, en el mundo de los fenómenos mentales o subjetivos, dado que su naturaleza, perdón, lo leí mal, porque lo que el hidrógeno es en los cuerpos simples y gases en el plano objetivo, es su nómeno en el mundo de los fenómenos mentales subjetivos, dado que su naturaleza trina latente es reflejada en sus tres emanaciones activas. De los tres principios superiores del hombre, a saber, espíritu, alma y mente, o Atma, Buddhi, Manas, es la base espiritual y también el material del ser humano. Sabemos muy bien que todo lo que estamos, de lo que estamos constituidos es participación de las jerarquías superiores y en último caso de los elementales terrestres para darnos la forma física, ¿no? Más que la forma, el cuerpo material. Ya en una sesión y en el libro de la enseñanza oculta de la señora Blavatsky, nos habla de la relación de nuestros principios con las 7 jerarquías que están muy relacionadas, y ella lo relaciona ahí con colores, con números, con vibraciones, ¿sí? O sea, con diferentes aspectos. Entonces, con los elementos, como en este caso, ¿no? Y eso nos lleva a la enseñanza más dura desde el punto de vista oculto, ¿no? El aprendizaje básico que viene en ese librito y que yo creo que muchos tienen y lo tienen, el libro de la enseñanza oculta, ¿no? Y puede servir para poder entender un poco más. Ya Oscar había dado en la sesión, no sé, hace 2 sesiones, un enfoque increíble, muy amplio, para explicar la relación de estos colores con los diferentes principios del ser humano, las características de, de la preponderancia de alguna de esas jerarquías en cada uno de nosotros, pues no todos tenemos la misma, tenemos todo, pero una de esas jerarquías influye más en nosotros, etcétera, etcétera. Y bien, quiero llegar hasta aquí para que si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, por favor, diríjanselos a Chuy. Yo estaré atento en estos próximos días, después de llegar a México, cualquier mensaje que me pueda mandar él sobre algunas dudas o preguntas. Terminaré el diagrama, espero terminarlo para poder enviárselos, ¿sí? Y podamos quizá ubicar a esas preguntas que han empezado a surgir, como la de Emilio, y después creo que ver Mario, no sé quién, Salomón, creo que también me preguntó. Hubo varios, ¿sí? Y explicar en ese diagrama que intenta acercarse un poco a, a una visión de, digámoslo, a lo mejor más clarificadora. Yo no digo que sea, porque hay que tener ciertas capacidades para ver la constitución del ser humano, y eso pues no estamos todavía en esa condición. Bien,
vamos a terminar nuestra sesión